Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Ya está en la misma el doctor Roberto Castelán con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días. El gusto es mío y un saludo a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Y pues iniciamos una nueva semana de este nuevo año entre crisis de energéticos por políticas derivadas de combate al huachicol, como todos sabemos, y pues las críticas que todo esto conlleva, ¿no? Yo voy a hablar precisamente sobre la danza de las cifras en el tema de los delitos patrimoniales y de los homicidios. Esta danza de las cifras que es como muy recurrente a los distintos gobiernos, siempre que inician o en el desarrollo de sus gobiernos, justificar sus acciones a través de las cifras. Yo he repetido ya aquí no sé cuántas veces, y lo voy a hacer una vez más, esta idea atribuido a Stalin y retomado por Albert Camus, en donde un muerto es una tragedia y 100,000 es una estadística. El muerto es una tragedia porque tiene rostro y apellido y pertenece a una familia y lo vemos de frente, por eso se convierte en una tragedia. Cuando esto se diluye en miles y miles y miles, pues solamente se convierte en una tragedia, porque de esos miles podemos tener la cercanía con algunos cuantos, pero no con todos, ¿no? Entonces esto permite jugar con cifras, es un juego de cifras, y este juego de cifras se puede separar precisamente de la tragedia humana. Es una tragedia humana que puede parecer como que nadie nos compete y nos podemos centrar nada más en números, en porcentajes, en divisiones, en multiplicaciones, en creció, disminuyó, etcétera, y hasta cierto punto desviamos, o se intenta por algunos gobernantes desviar la realidad del problema, que es un problema profundamente humano, a un problema simple y sencillamente de un eficiente o no eficiente manejo de cifras. El gobernador actual de Jalisco, Enrique Alfaro, denuncia y se queja de que el gobierno anterior de Aristóteles Sandoval manipulaba las cifras de los delitos, las cifras de los crímenes, siempre manipulándolas hacia abajo, ¿no? Por así decirlo, cosa que no creo, para su beneficio, para justificar la ineficiencia de sus policías, de sus investigaciones, de su fiscalía, pues planteaba cifras menores de aquellas que decía la realidad. El gobernador actual entonces dice pues que esto es más grande de lo que pensamos, y entonces sí era grave, cuando antes había dicho que los asesinatos, que los homicidios, que los delitos no eran tan graves como tenía la percepción la gente. El problema aquí es cuáles son las cifras reales, independiente de esto. Si en verdad existen un tipo de cifras reales que puedan tener en su oficina los gobernantes. Pero para mi gusto lo más importante, como lo decía en un principio, es si es necesario este juego de cifras para combatir las causas de la violencia. Me refiero a que si son significativos en este combate a la violencia, combate al crimen, 2 o 3 puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Qué tan importante es decir que los delitos bajaron el 1.30% o bajaron el 4% o el 7%, y a eso me refiero y me he referido muchísimas veces con respecto a lo humano. Estamos hablando de seres humanos o simple y sencillamente números que suben y que bajan, y que a final de cuentas parece que no tuviéramos ninguna competencia en ello, ¿no? ¿Es necesario hablar de esta forma de cifras, o es más importante hablar de estrategias y resaltar lo que significa para
para los seres humanos pues este tipo de problemas que pues incluyen por supuesto los crímenes. Se redujeron según el gobernador, en un solo mes, en el mes de su gobierno, así como por arte de magia, 6 de 7 delitos patrimoniales. Si vemos las reducciones de las que habla, vuelvo a lo mismo, son reducciones porcentuales que a final de cuentas no nos dicen absolutamente nada. Si nos dice que se redujo el robo con violencia o se redujo el robo a casas habitación, pues en realidad la reducción es mínima y no tiene ningún impacto con la magnitud en que se presenta estos delitos en Jalisco. Estoy plenamente seguro, sin cifras a la mano, pero estoy plenamente seguro que la magnitud de estos delitos no ha sido tocada para nada y que este movimiento de cifras puede ser inclusive circunstancial. El próximo mes pueden amanecer 2 puntos menos o pueden aparecer 2 o 3 puntos arriba. Lo que es importante aquí es que estas reducciones o aumentos no son por la acción del gobierno. O sea, en ningún momento el gobernador podría relacionar la reducción de 1 punto o 2 puntos o 4 puntos con determinada acción muy concreta de su gobierno. En ningún momento puede decir esta acción o esta estrategia o esto que estamos haciendo en este sentido impactó las cifras de este delito en tanto por ciento. Eso es algo que no lo puede hacer porque no es así, porque no hay esa relación no existe. Insisto, este tipo de delitos no están reduciendo por las acciones que haya tomado el nuevo gobierno. Sin embargo, en Jalisco, por supuesto, siguen los asesinatos y sigue el miedo. Eso es algo que lo seguimos viviendo todos los días, en Lagos de Moreno, en Zapopan, en Guadalajara, se está reportando la desaparición de una joven, hija del subprocurador de justicia de Sinaloa, que algunos dicen, bueno, tuvo que ver en algunas investigaciones su procurador de Sinaloa por nexos con el cártel de los Beltrán Leiva. También hay personas desaparecidas entre Autlán y Vallarta, y para el gobernador estas cifras no se mueven, esas cifras de criminalidad no se mueven porque son por el crimen organizado. Volvemos a lo mismo, lo que es entre ellos no hay posibilidad de que el gobierno reduzca este tipo de crímenes porque al final de cuentas es entre ellos, y eso es algo que el gobernador tampoco nos ha explicado. Lo dije la semana pasada, lo repito ahora, qué es exactamente entre el que sea entre ellos. ¿Son ciudadanos excepcionales? ¿No son ciudadanos? ¿No tiene nada que ver con la resolución de conflictos en la sociedad jalisciense? Quién sabe qué cosa sea entre ellos, pero a final de cuentas, para el gobernador, los crímenes que determine ese asunto entre ellos no tienen que mover las cifras de los delitos en el registro que ellos llevan. En otras palabras, no hay estrategias vuelvo a lo mismo, no veo ninguna nueva estrategia del nuevo gobierno para reducir las causas, lo que origina la violencia, que sería lo que originaría la baja en los delitos y en los crímenes, lo que reduciría la violencia, la enorme violencia, que sí la hay, aunque el gobernador se empeñe en minimizarla y no la ponga ni siquiera como crisis en el estado de Jalisco. No hay ninguna estrategia que involucre a las personas, sobre todo a los jóvenes, en el combate a este tipo de crímenes. Nada más como referencia, ya lo he mencionado también, antes los jóvenes comenzaban con el consumo de drogas entre los 16 y los 17 años.
Hoy los jóvenes inician en el consumo de drogas entre los 11 y los 12 años. Una gran cantidad de jóvenes a los 14 años ya son adictos, ya son consumidores dependientes de un determinado tipo de droga, y eso por supuesto es un campo fértil para el desarrollo de un tipo de actividades criminales entre los jóvenes. Yo no veo ni un solo programa elaborado por el nuevo gobierno para atacar este problema con los jóvenes, ni ningún programa en las escuelas, no hay programas tampoco en las colonias para concientizar y para promover formas de convivencia que vayan eliminando este tipo de violencia. Por eso yo creo que la recurrencia a las cifras, el que bajó 1%, subió el 0.5%, no nos va a llevar a ningún lado. Es una estrategia repetitiva en esto que ellos llaman el combate al crimen, el combate a la violencia, pero que como lo vemos, como lo estamos constatando mes con mes, que cada mes es el más violento, es más violento que el anterior, pues no nos lleva hasta ahora a ningún resultado concreto. Ojalá el gobernador del estado actual reconsidere su estrategia, que no la vea como una estrategia de propaganda, de imagen, y que la plantee realmente como una forma que busque solucionar no las cifras, sino el problema humano que vive Jalisco. Ese es mi comentario para el día de hoy, Sonia. Claro, porque los diagnósticos, doctor, sin duda son importantes y para eso ayudan las cifras y el darnos cuenta, pues justamente este subregistro que había de delitos es relevante. Sin embargo, pues estamos a más de un mes de haber comenzado esta administración. Se han anunciado algunas acciones aisladas, pero todavía no sabemos de fondo cuál es el manejo que se dará a este tema, que sin duda es el más importante en la agenda pública, que es el de la seguridad. Exacto, por eso insisto que este manejo de cifras lo único que sirve es para confundir, porque si el fiscal dijera, por ejemplo, había 2,000 asesinatos en un mes y hoy tenemos 100 o tenemos 200, el manejo de las cifras ahí sí influye. Pero si me dices había 2,000 y ahora tenemos 1,999 puntos, porque eso lleva las cifras, 1,999.7, pues eso no influye absolutamente para nada y nos hace inclusive como desviar la atención del verdadero problema. El verdadero problema es que hay una enorme cantidad de familias en Jalisco que están sufriendo la pérdida de uno de sus miembros. Por eso yo llevo el asunto a otra dimensión, que es la dimensión humana y que es la dimensión que está negando el gobernador. Creo que hay una crisis en el sentido humano, en el problema de los delitos y de la violencia en Jalisco. No es un problema de cómo reducir estos en números casi absurdos. Digo, si el gobernador termina su sexenio y dice de 300 muertos lo reducimos a 290, su sexenio no sirvió para nada, aunque él pueda demostrar que fueron un X tipo de porcentaje menor. Entonces, en este caso, yo creo que las cifras, más que para sostener una estrategia, que es como efectivamente se usan las cifras, para lo que están sirviendo las cifras, que desde mi gusto no tienen ningún impacto con las políticas de gobierno, son un poco para distraer la atención, llevarla al terreno de propaganda y decir, mira, efectivamente hay una reducción del 0.7% en el número de homicidios, ¿no? O sea, más una propaganda dirigida a que el ciudadano piense que de veras se está disminuyendo el número de delitos. Pero insisto, no hay ninguna relación, ninguna correlación directa entre estas cifras y las acciones que está tomando el gobierno del estado. Así es. Doctor, como siempre, un placer escucharlo. Muy buen día. Al contrario, es un gran abrazo. Buen día.